Muchas gracias, Jerry, y gracias a los organizadores. Me pidieron que hablara de movilidad intergeneracional en América Latina. Voy a tratar de darles un resumen amplio de lo que sabemos, que no es mucho realmente. Entonces, primero una definición. ¿Qué es movilidad intergeneracional? La movilidad se mide entre la asociación del bienestar de los padres y el bienestar de los hijos adultos. O sea, una asociación alta quiere decir que hay muy poca movilidad. O sea, una situación en la que estamos determinados por los accidentes del nacimiento, o sea, por lo que nuestros padres tuvieron o no. Decimos que esta movilidad capta la desigualdad. Una sociedad inmóvil es una que no le da oportunidades iguales a los miembros de su sociedad y como tal es probable que la movilidad, aunque es una pregunta empírica, se relaciona con la desigualdad cruzada. En la alta desigualdad da lugar a movilidad limitada y hay varios canales que inducen esta asociación. Primero, la desigualdad implica, retorno a la educación, o sea, los de mayor educación ganan más dinero y también implica menos inversión progresiva en el capital humano en la siguiente generación, o sea, induciendo menos movilidad o impidiendo la movilidad. La desigualdad también fortalece la influencia política de los ricos, por lo tanto, reduciendo el alcance de la redistribución. En tercer lugar, la desigualdad da lugar a segregación comunitaria o de la colonia, y esto puede resultar en una composición alterada de los grupos pares. Por ejemplo, los pobres se llevan con los pobres, los ricos con los ricos, o sea, no hay una combinación. Y de acuerdo a estas tres vías y tal vez a muchas más, nuestra hipótesis es que la alta desigualdad resulta en oportunidades de movilidad limitadas. Si este es el caso, entonces América Latina, que es altamente desigual, produce poca movilidad, y esta es una hipótesis que trataremos de evaluar en base a lo que sabemos. Primero, como todos sabemos, pero quiero refrescarles la memoria, América Latina es la región más desigual del mundo y lo ha sido por décadas. Esta es desigualdad medida por el índice Gini, que va de 0, que es igualdad perfecta, a 1, que es desigualdad perfecta, si le podemos llamar así. Hasta arriba tenemos a los países de América Latina. No se ven, por supuesto, pero la idea es que en promedio América Latina tiene un índice Gini mucho más alto que Asia, las naciones desarrolladas, incluso que África y en Europa y Asia Central. Así que este es el primer hecho, que América Latina es sumamente desigual. En segundo lugar, América Latina es particular no solamente por el nivel, sino por el patrón de desigualdad. La movilidad excesiva, entre comillas, de América Latina está impulsada en gran medida por la concentración arriba, o sea, concentración entre los ricos. Esta es la participación de ingresos del 10% más rico de la sociedad en América Latina. En azul hay una participación de casi 50%, o sea, el 10% más rico recibe como la mitad del ingreso del país, y en el resto del mundo es mucho menor. La desigualdad, por definición, se relaciona a la concentración, es parte de la definición. En el caso de América Latina es extremo. El tercer hecho es que la desigualdad tiene, y ojalá persistentemente, una disminución.
O sea, en el pasado reciente es lo que se ha visto. Este es el índice Gini, que mide desigualdad desde los 80 hasta la medición más reciente del 2008. Y como verán, hay una disminución impulsada por que hay más expansión educativa y porque hay una transferencia de gobiernos progresivos como oportunidades, voz a familia en Brasil, etcétera. Esto es algo positivo. Pero la gran pregunta es si esto va a persistir después del boom de los commodities. Estos son hechos entonces de estilo. Vayamos a la movilidad. Si América Latina es tan desigual, ¿es menos móvil? Para responder esta pregunta, investigadores de todo el mundo han utilizado 3 fuentes de información. La primera son encuestas de panel muy largas que incluye a 2 generaciones, a los padres, a sus hijos y cuando los hijos se vuelven adultos. Hablamos de esto un poco ayer. El tema aquí es que estos paneles a largo plazo que nos van a permitir medir la movilidad todavía no están disponibles en América Latina. Así que eso quiere decir esa gran X. En segundo lugar, hablamos de esto ayer también, podemos confiar en datos administrativos, registros administrativos que igualan a los padres con sus hijos adultos. Eso no lo tenemos todavía en América Latina. En tercer lugar, podemos utilizar encuestas cruzadas de respondedores adultos, en donde estos adultos reportan sobre sus padres, información retrospectiva de sus padres. Eso es lo que tenemos y eso es lo que usamos a la fecha, pero esto podría cambiar en un futuro, ya que cuando estén disponibles estos 2 recursos. Así que esto es lo que voy a usar. Y algo muy importante también, lo tenemos para solo unos cuantos países. Tenemos buenos datos retrospectivos o datos aceptables de Argentina, Brasil, Chile y México, más o menos. Entonces, con todo este preámbulo, ¿hay menos movilidad en una América Latina desigual? Pues depende de cómo lo medimos. Brevemente les voy a mencionar la movilidad basada en clase ocupacional. Esta es la noción favorita de los sociólogos. Y también la movilidad que se basa en ingresos y ganancias. Esto es lo que usan los economistas. Brevemente voy a hablar de la movilidad educativa y desigualdad de oportunidad. Les voy a mostrar los datos, no voy a hablar de esto. Bueno, la clase ocupacional. Esta es la asociación intergeneracional y acuérdense que la movilidad es lo opuesto a la asociación. Entre más asociación entre padres e hijos, menos movilidad. Básicamente estamos determinados por cuánto tuvieron nuestros padres. Entonces, en base a clase, la asociación en América Latina es tan baja o más baja que en países industrializados avanzados. O sea, no hay menos, pero tal vez más movilidad. La historia cambia, sin embargo, si nos vamos de clases ocupacionales a movilidad económica. Esta es movilidad o la posibilidad de movilidad. Otra vez, la asociación entre las ganancias de los padres y las ganancias de los hijos adultos. Tenemos la asociación en tantos países latinoamericanos como datos que tenemos de Chile y Brasil y los comparamos con países avanzados utilizando la misma técnica. Hay muchísimas cosas estadísticas aquí que ni siquiera les voy a mencionar para horror de muchos de mis colegas, estoy seguro. Así que esta es la asociación intergeneracional de las ganancias y como vieron, las asociaciones o lo opuesto a la movilidad es mucho mayor en América Latina, o sea, hay menos movilidad en América Latina. Lo que les acabo de mostrar es el nivel global de la movilidad, una cifra muy útil y resume mucha información. Pero, ¿qué pasa con el patrón de la movilidad? Hace un segundo les hablé del patrón de la desigualdad y les dije que caracteriza a Latinoamérica, que es la concentración hasta arriba. ¿Y qué pasa con el patrón de la movilidad? Y lo que vamos a hacer con una medición muy sencilla es
clasificar a padres e hijos por el quintil de ingresos de los más pobres a los más ricos y los quintiles de los hijos igual. Hay muchas cifras en esta tabla. Quiero que solamente vean las dos esquinas. Como sigue. Si su padre era pobre, es decir, que estaba en el quintil más pobre, en el primero, hay un 35% de probabilidad de ser pobre uno mismo. Si el mundo fuera igual, tendríamos 20% de probabilidad, porque estos son nuestros quintiles. Si el padre era rico, sin embargo, y esto es para Brasil, hay una probabilidad del 43% de ser rico. ¿Qué hay de Chile? El otro país latinoamericano en el que podemos hacer este ejercicio es igual. Si el padre era pobre, había un 37% de probabilidad de ser pobre, y si el padre era rico, había un 47% de probabilidad de ser rico. Entonces, lo que vemos aquí es el patrón de inequidad, y este se replica en términos del patrón de movilidad, es decir, que la persistencia intergeneracional arriba es más fuerte que la persistencia en la parte inferior. Entonces, por así decirlo, hay un isomorfismo claro en el patrón de estos fenómenos de distribución, inequidad y movilidad. ¿Y qué hay de la movilidad educativa? Esto lo capturamos, la asociación entre la educación de los padres y la de los hijos, los años de escolaridad. Y el pionero en Latinoamérica está a mi derecha, y este trabajo compila tantos países como tenemos, y la asociación de nuevo, lo contrario de movilidad, es mucho más alta en Latinoamérica, está en rojo, que en el resto del mundo. Entonces voy a saltarme la inequidad de oportunidades solo por cuestión de tiempo, y déjenme hablar de participar. Hay menos movilidad educativa y equidad de oportunidades en Latinoamérica. La movilidad no es más baja. Esto es como el resumen. Entonces, ahora déjenme retroceder y decir esto. ¿Cómo la gente entiende la movilidad? Nosotros, los escolares, y mucho de lo que he dicho hoy, hablamos de la asociación entre padres e hijos, y es el neto de cualquier crecimiento económico en diferentes generacionales. Si a todo mundo le va bien o a todo mundo le va peor de una generación a otra, estoy sacando este factor, lo estoy compensando, pero no, esto es lo que importa. A la gente le importa cómo están las cosas en general, si hay progreso económico o no. Entonces, déjenme mostrarles esto. Esto es México. Entonces, les preguntamos a los mexicanos, ¿cuánta movilidad piensas que tú tienes o que has experimentado? Y nos dijeron, más de la mitad dijo, estoy mucho mejor que mis padres. El 41% dijo, estoy igual, y solo el 7% dijo, estar peor. Pero entonces dividimos esto en la movilidad real que sí experimentaron. Entonces vemos tres grupos. El grupo que está a la izquierda, la gente que aumentó su movilidad, medido por el estándar económico, la gente que permaneció inmóvil y la gente que bajó su movilidad. Incluso entre la gente que bajó su movilidad están peor que sus padres. En términos relativos, 40% dijo haber subido y el 51% dijo estoy igual y solo 10% dijo bajé. Esto es lo que le sucedió. Y lo que sucede aquí es que todo el mundo subió por el crecimiento económico. Entonces, la gente lo que percibe en su vida es el cambio que incluye el crecimiento económico o la recesión económica, si es el caso, algo que nosotros quitamos. Y esto tiene implicaciones no para lo que medimos, porque podemos medir ambos componentes, sino cómo experimenta la gente la movilidad y qué es lo que está en juego. Y bueno, esto
Ya hice un resumen, ya hablé de movilidad medida y percibida, y ahora, ¿cuál es la agenda futura o parte de esta agenda? ¿Cómo extender el entendimiento de movilidad intergeneracional en Latinoamérica? Hasta ahora el análisis y todo lo que yo he presentado está restringido a 4 países: Argentina, Brasil, México y Chile, solo por limitantes de datos. Los únicos países en donde tenemos buenas encuestas con información prospectiva de padres son estos 4 países, y esto está muy limitado, por supuesto. Y podemos mejorar, dada la disponibilidad hoy en día de encuestas de hogares representativas. Todos los países latinoamericanos tienen encuestas de hogares que casi son nacionales en algunos países, en otros son representativas, y entonces sería posible agregar un módulo muy pequeño con preguntas retrospectivas acerca de los padres en estas encuestas, y con esta información podríamos analizar movilidad en todos los países latinoamericanos. El módulo que yo estoy mencionando se ve más o menos así. Se puede agregar a las encuestas nacionales representativas cuál es el grado de escolaridad del padre, de la madre, qué tipo de bienes y servicios tuvo cuando crecía, es decir, en la casa de sus padres. Estos servicios son como un índice de bienestar económico, y si yo pudiera, haría cuál sería el principal trabajo de tu padre. Y lo podemos hacer también aquí en Latinoamérica con los países nuevos y los que ya hay información. ¿Y qué más? Bueno, finalmente, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué más necesitamos saber? Hasta ahora la movilidad, el análisis de la movilidad es tiene 2 variables: padres, ingresos; hijos, ingresos; educación de los padres de los hijos. Y esto es bueno, no es algo pequeño. El hacerlo bien, es decir, obtener estas mediciones, buenas mediciones, no es fácil. Sin embargo, realmente necesitamos pasar de esta asociación bivariable a la pregunta que es más importante. ¿Cómo funciona la movilidad? ¿Qué sucede? ¿Qué hace que el bienestar socioeconómico se transmita o no se transmita a través de generaciones? Y lo que sabemos acerca de Latinoamérica es que la educación es, por mucho, el factor más relevante que representa la reproducción intergeneracional. Y hay buenas noticias y malas noticias al respecto. Las buenas noticias es que la educación es plausiblemente más propensa a tener intervención de políticas de educación, más que aumentar impuestos. Pero las malas noticias es lo siguiente, y hay una situación particular en Latinoamérica debido a la manera en que la ventaja se reproduce en las generaciones en Latinoamérica. Pasa por la educación, y la vía principal es la siguiente: padres ricos pueden permitirse más y mejor educación para sus hijos, y la educación da frutos en el trabajo y en otros mercados, y a los hijos les va bien porque este es el principal canal. Entonces, la inmovilidad se legitimiza como la fuente de logros educativos, y este es el caso ciertamente. Por lo que se pierde en la discusión es que los logros educativos están determinados por los recursos de los padres. Esto lleva a una situación que hay gente que ha descrito como meritocracia heredada. Es una meritocracia porque la gente le va bien por la educación, pero es heredada porque la educación depende de la familia de origen. Entonces, esto se ha documentado en Latinoamérica, pero esto destaca la relevancia de pasar de una asociación bivariable a los procesos que explican cómo exactamente la ventaja socioeconómica se replica a través de generaciones en Latinoamérica. Muchas gracias.